Hola, hola, ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ya empezaremos los plantásticos de 2026 o continuaremos con los plantásticos 2026 y comenzaremos con nuestros diálogos botánicos de esta nueva fase o este nuevo consejo directivo. Por ahí el doctor Arturo Mora Olivo está por conectar. Sí, ya está ingresando. Bueno, ya nos están llegando algunos saludos de Emmet Kutz. Muchas gracias por saludar y conectarse. Aquí también nos mandan saludos al doctor Arturo Mora Olivo de parte de Eduardo Alanís Rodríguez. La doctora Sandra Quijas, saludando desde Puerto Vallarta. Parece que está cargando su ingreso del doctor Arturo. Ok, bueno, se está creando más expectativa en lo que se conecta, porque veo que ya hay varias personas esperándole y mandándole saludos. Okay. Ya estoy aquí. Creaste un poco de emoción. Hola Arturo, ¿qué tal? Hola, hola. Ya tienes espectadores esperándote. Sí, ya vi. Qué bueno. Ok, pues hola, buenas tardes a todos y toda la membresía y todo el público en general que nos acompaña para este plantástico Diálogos Botánicos de abril del 2026. Que bueno, el primer plantástico de este consejo directivo que ha entrado ha sido el cambio oficial el 17 de marzo del 2026, que estaremos pues juntos hasta el 2029, había transmitido el primer plantástico, que fue una especie de híbrido, durante la reunión extraordinaria que nos acompañó la doctora Victoria Sosa, brindando una conferencia magistral y a su vez pues fue un plantástico con esta transmisión en vivo, pero oficialmente, o bueno, ya tal cual, nuestros plantásticos virtuales, pues los inaugura el doctor Arturo Mora Olivo. Muchas gracias por aceptar la invitación, Arturo. Hombre, muchas gracias, Telvina, Nayeli, y bueno, y a todo el equipo de la Sociedad Botánica México, ahora con esta nueva administración. Y bueno, pues los dejo con la maestra en ciencias Nayeli Gómez Escamilla, quien estará a cargo no solo de los plantásticos, sino todas las actividades de difusión, divulgación de lo que hacemos, no solo quienes estamos en este Consejo de la Sociedad Botánica de México, sino también compartimos información que nos hacen llegar colegas de otras partes que nos piden que estemos difundiendo algunas actividades que ellos realizan. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Naye. Bueno, gracias, Ethel. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos, gracias por conectarse. La verdad que estamos muy felices de tenerlos aquí en vivo y a todo color. Y antes de comenzar, solamente les voy a dar 3 pequeños anuncios. Uno de ellos es que ya tenemos el Macpalxóchitl disponible para que ustedes lo puedan degustar. Hay muchas lecturas interesantes, así que yo se los recomiendo. También ya tenemos la convocatoria del siguiente Macpalxóchitl para que nos hagan llegar convocatorias, cursos, ensayos, toda la información que ustedes nos envíen será publicada en el Macpalxóchitl, así que ojalá nos puedan mandar sus contribuciones.
Y finalmente, también tenemos abierta la convocatoria para delegados estatales. Toda persona que ame la botánica y que tenga ese compromiso por esta ciencia, pues es bienvenido y esperamos recibir sus propuestas. La fecha límite es el 15 de julio. Y bueno, ahora ya a lo que nos truje. Me da mucho gusto poder leer la semblanza del doctor Arturo Mora Olivo. Y bueno, yo creo que hay mucha gente que sí lo conoce, pero para los que no, tenemos preparados una pequeña semblanza. Arturo Mora es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad del Noreste, maestro en Ciencias Agrícolas por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador y profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias, en el Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Además de ser curador del herbario UAT Francisco González Medrano, es líder del cuerpo académico consolidado Ecología y Conservación de Ecosistemas. Sus líneas de investigación abarcan la taxonomía, la ecología, la etnobotánica y la conservación de plantas vasculares con énfasis en ecosistemas acuáticos. Ha publicado 12 libros, 40 capítulos de libro, 131 artículos científicos, 18 artículos de divulgación y descrito 3 especies nuevas para la ciencia. Estas son Echeveria tamaulipana, Echeveria rodolfoi e Izoetes tamaulipana. Además, pertenece al nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y finalmente es un miembro muy activo de la Sociedad Botánica de México, por eso lo tenemos aquí presente, también de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología y de la Society of Wetland Scientists y de la Academia Mexicana de Ciencias. Y bueno, me gustaría también resaltar que Arturo, pues, aparte de que es un investigador muy prolífico, es una persona muy noble, muy, pues, bondadosa, y para mí es un honor tenerlo en este primer Plantástico. Muchas gracias, Nayeli. Bueno, pues ahora ya le voy a ceder la palabra y cuando guste presentar. Creo que va a tener que compartir, porque ya lo habíamos cargado, pero se fue la presentación. Muy bien. Bueno, entonces déjenme abrir mi presentación y voy a compartirla con ustedes. Sí. Mientras leo unos mensajitos que aquí ya nos hicieron llegar. Ajá. Aquí tenemos... Ay. La maestra Ana Rosa López Ferrari manda saludos y éxito en esta nueva etapa de Plantástico. Maynor J. Rodríguez nos saluda desde el Jardín Botánico El Locotal. Y nuestra querida Mané nos dice, qué emoción, ahora los saludo de este lado. Mucho éxito a todos. Y... A ver, aquí parece que se ve que sí está cargado. Si quieres checarlo, Nayeli. Sí, ya aparece. Sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, y finalmente Pablo Carranza, saludos gente bella desde Córdoba, Argentina. Así que tenemos gente de México y hasta la Patagonia. Bueno, adelante, doctor. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a Nayeli, a Etelvina, a todo el equipo de esta nueva mesa directiva. Para mí es un honor, es un gusto poder participar en el primer Plantástico y pues esperamos que sea de su interés. Yo soy un apasionado no solamente de las plantas en general, sino en particular de las plantas acuáticas, las hidrófitas. Y yo espero que lo que platiquemos el día de hoy, que es algo muy relajado, muy sencillo, sea del interés para todos ustedes. Pienso mucho en los estudiantes y aquellas personas que les interesen los humedales porque necesitamos gente que trabaje con ambientes acuáticos. Bueno, pues mi nombre es Arturo Mora Olivo y estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como ya dijo Nayeli, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias y en el Instituto de Ecología Aplicada. Y bueno, pues soy miembro de la Sociedad Botánica de México. Y entonces vamos a entrar de lleno con este mundo. Es un mundo realmente maravilloso que para mí ha sido parte de mi vida profesional y quisiera que mucha gente más lo conociera. Así que vamos a continuar. ¿Dónde surge el término de hidrófita? Pues todavía a principios del siglo XIX no se manejaba exactamente el término. Había clasificaciones de las plantas acuáticas
y tenemos a este eminente naturalista y botánico danés, Eugenio Warming, que se le conoce como el padre de la ecología vegetal, y hace muchísimos años él dijo, bueno, todas las plantas, dependiendo de la necesidad de humedad que requieran, las podemos dividir en 3 grandes tipos. Las xerófitas, las que requieren muy poca agua, están en las zonas desérticas. Las mesófitas, las que tienen requerimientos de agua medios, por decir así. Y las que necesitan bastante el agua y sin ella no podrían vivir, que son las hidrófitas. Así que xerófitas, mesófitas, hidrófitas es una de las clasificaciones que se le da a las plantas. Bueno, también está Raunquier, que también por las yemas, de cómo se sobrevive una planta, también hizo una clasificación que incluye a las hidrófitas. Él le llamaba hidrófitos. Pero bueno, ya que estamos en el contexto ya de las plantas acuáticas, cuando yo empecé a trabajar desde mi licenciatura, me llamó la atención esto porque yo estudié en Tampico la carrera, en una zona rodeada por aguas. Es una de las zonas más importantes de humedales en el país, en el Golfo de México. Y bueno, yo decía, es fácil identificar una planta acuática, pero ¿en qué momento ya las que están en la orilla ya no son acuáticas, son subacuáticas, o ya son terrestres y están en las zonas inundadas? Así que una cosa importante que yo definí cuando estuve haciendo mis trabajos de tesis a nivel posgrado fue diferenciar precisamente qué ya no es una planta acuática. Y me basé en el esquema de Tyner. Él tiene un trabajo de los 90. Me gustó mucho porque está considerando no solamente las características de las plantas, sino del suelo, del substrato. Y yo hice una modificación a su esquema donde pone algo que se le conoce como las tablas de agua. Y ustedes ven del extremo superior derecho la tabla de agua. Está ya en la parte casi de la tierra, pero en la zona acuática puede tener diferentes niveles. Hay una tabla de agua invisible que está en el subsuelo y está el nivel del agua que podemos ver. Bueno, pues jugando con estos niveles se hizo una zonificación donde estamos hablando desde las aguas más profundas hasta las aguas más someras y llegando a la zona que realmente ya tiene la tierra. Y ahí se definieron pues 2 grandes áreas, las que son plantas terrestres, los que están por encima de la tabla de agua y que realmente están con algo de humedad, pero no el suelo saturado, y ya avanzando hacia el cuerpo de agua, tenemos las plantas acuáticas, que las podemos dividir en 3 tipos. Las plantas acuáticas estrictas, las plantas que son subacuáticas y aquellas que, pudiendo ser tradicionalmente terrestres, están adaptadas y son tolerantes a niveles periódicos de inundación. Y bueno, entonces ahí viene esa zonificación, la zona de agua profunda, la zona de agua somera, la zona de inundación periódica, la zona permanentemente saturada y aquellas zonas que también esporádicamente se pueden saturar hasta aquellas que no tienen saturación. Así que eso me ayudó mucho para poder definir qué era una planta acuática. Ya sobre la marcha no es tan sencillo. Y bueno, así que aquí tenemos una imagen muy llamativa de un estanque. Y ya vemos que el concepto de planta acuática pues es ese. Así pueden ustedes ver, hidrófitas o plantas acuáticas son aquellas que se desarrollan en gran parte de su ciclo de vida en el agua, o bien en un sustrato saturado que a veces no nos permite ver el agua, pero que al menos periódicamente es anaerobio por un tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo importante porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a que si vemos el agua es ambiente acuático, pero si no vemos el agua ya no lo es. Sin embargo, los suelos saturados son ambientes acuáticos también. El mundo de las plantas acuáticas es tan diverso, podemos tener plantas de todo tipo. Una de las cosas interesantes de estudiar las plantas acuáticas o las hidrófitas es que de casi todas las familias podemos encontrar representantes acuáticos. Están las familias estrictas, pero también tenemos familias muy generalistas, por ejemplo, de las compuestas o de las gramíneas. En este caso estamos viendo unas flores amarillas, las onagráceas, que muchas son terrestres, incluso de zonas áridas, pero tenemos plantas de hojas flotantes, plantas sumergidas, plantas emergentes, una gran diversidad de la flora acuática. Y bueno, en realidad me emocionó mucho trabajar
con las plantas acuáticas porque es otro mundo, es otra historia. Yo recibí mis clases de botánica en la carrera, pero cuando empecé a ir a la Laguna del Charel de Tampico y empecé a ver la diversidad, no solamente de especies, sino de las formas de vida que tienen estas plantas, las características, me di cuenta que era otro mundo. Algo que me llamó mucho la atención es que hay especies tan pequeñas. Yo creo que quizá la planta vascular acuática, la planta más pequeña de este grupo de las hidrófitas, son las lentejas de agua. El género Wolfia, por ejemplo, esta que está en mi dedo, yo metí el dedo ahí a un cuerpo de agua y saqué estos como gránulos pequeñitos verdes, miden como 1 milímetro, 1.2 milímetros, y son plantas completas. Entonces ahí el extremo inferior derecho podemos ver un dibujo donde está esta especie Wolfia y está abombada porque tiene unas cámaras de aire y ahí tiene sus flores masculinas y femeninas. Entonces es una miniatura, no tiene raíces, no tiene nada. Eso es una cosa extrema y podemos encontrar cosas tan grandes como Victoria amazónica, esta planta de hojas flotantes donde está parada una persona. Y luego después me sorprendí porque cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura, me di cuenta de que teníamos unas plantas que parecían unos hilos, parecían algas y estaban flotando, pero no por encima, sino por debajo de la superficie del agua. Y luego cuando florecían, salía un escapo floral con unas flores amarillas muy vistosas, pero lo que me llamó la atención es que traía como unas capsulitas pequeñitas y algunas estaban de color verde, casi de color claro, y otras estaban de color oscuro. Y cuando yo las examiné, me di cuenta que tenían animales adentro. Entonces me di cuenta que había encontrado una planta carnívora acuática. Hay 2 especies de plantas carnívoras en Tamaulipas y es Utricularia jiva, que es chiquita, mide unos cuantos centímetros, y Utricularia foliosa, que puede llegar a medir 2 metros de largo. Entonces cuando supe que había estas plantas acuáticas me di cuenta, es que estamos hablando de otro mundo, o sea, es otra cosa. Puede haber plantas muy grandes, plantas muy pequeñas, unas que no necesitan las raíces porque más del 90% de la planta es agua y están ahí en el agua y absorben a través de la misma planta los nutrientes. Entonces, allí en la parte central tengo un esquemita donde se ve cómo el acercamiento de ese utrículo, que son esas como capsulitas, tiene como unos pelitos y esos se abren para poder atraer con su técnica que me pareciera el alimento a unas pulgas de agua. Y estos invertebrados quedan atrapados y ese es el aporte de nitrógeno que necesitan las plantas. Algo que se me hizo sumamente interesante. Y luego cuando decía la gente, en la Laguna del Charel tenemos plantas carnívoras y la gente no se quería meter al agua, pero pues bueno, no se van a comer a las personas. Ahora, una de las cosas que ya después fui descubriendo fue la anatomía de las plantas, la fisiología de estas plantas acuáticas. ¿Por qué razón pueden vivir abajo del agua? ¿Cómo se pueden reproducir? ¿Cómo le hacen para flotar? ¿Cómo le hacen para transportarse de un lugar a otro? En unos ambientes difíciles, las plantas tienen que especializarse. Entonces, una de las cosas a las que se enfrentan estas plantas es el bajo nivel de oxígeno que hay en el substrato. Entonces, tienen que aprender a vivir y tienen que tener adaptaciones fisiológicas y anatómicas para que puedan tener éxito en un ambiente estresante. Todo parece muy bonito, el agua, a mí me encanta el agua, pero realmente yo voy al agua y me aviento al agua, nado y me salgo y me voy. Pero si tuviera que vivir todo el tiempo, pues tendría que tener adaptaciones, en lugar de pulmones tendría branquias, no lo sé, pero las plantas evolutivamente hablando han cambiado mucho a través del tiempo y por eso tenemos plantas que pueden vivir abajo del agua, en medio del agua o arriba del agua, pero siempre asociado a esta característica que es el agua. Así que algunas plantas, aunque tengan raíces, esas raíces les sirven no para arraigarse al sustrato porque están flotando, pero sí para absorber los nutrientes. O bien tienen una capa cerosa por encima de las hojas para que no puedan
sumergirse. Entonces le caen las gotas de agua y resbalan, tienen como una cera. O si no, tienen las hojas finamente divididas. Esto es importante porque a veces hay plantas que tienen las hojas sumergidas diferentes a las hojas emergentes, y esta es una cosa que se llama heterofilia. Y porque necesitan tener esas divisiones, entre más divididas estén las hojas, es más la capacidad de poder absorber los nutrientes. Hacia afuera es diferente. Entonces, también, ¿por qué son asientadas las hojas? Cuando están en zonas de corriente, ¿qué les favorece más a las plantas? Ahora tienen sistemas especializados para arraigarse al sustrato. Algunas se arraigan al suelo, pero otras a las rocas o a los troncos de los árboles, como los sabinos o los ahuehuetes. Entonces, me fascinó, se me hizo sumamente interesante todo lo que podemos aprender de las plantas. Aquí en medio también se ve una planta acuática que es también pariente de la anterior, que yo les dije, Utricularia foliosa. Entonces, la familia de las lentibulariáceas tiene elementos que son carnívoros. Entonces, algunas son terrestres, pero algunas son acuáticas. Entonces, estas utricularias son diferentes. Esta, por ejemplo, es otra utricularia y tiene como una base radiada y está flotando porque tiene un tejido especializado. Así que, otra cosa. Y bueno, entonces ese tejido que se llama aeroenquimatoso, lo que tiene son algunas estructuras llenas de aire para que la planta pueda llevar el oxígeno desde arriba hasta abajo, porque abajo es donde no hay oxígeno suficiente. Y también esas cámaras de aire le ayudan a que pueda flotar las hojas que están en la superficie. Todos conocemos el lirio acuático, que tiene estos peciolos que son abultados y que son muy carnosos, y pues podemos ver fácilmente estos círculos de ese tejido arenquimatoso. O bien podemos agarrar una ciperácea o una gramínea acuática y podemos hacer un corte y podemos ver esos hoyos que realmente son los tubos o las cámaras de aire. Y si nosotros los teñimos y los vemos al microscopio, pues fácilmente podemos ver esos tejidos preparadas para flotar. Y bueno, algunas epidermis están especializadas, como ya les decía, tienen la superficie cerosa. Este núfar que está del lado derecho superior, se nota cómo está el agua ahí, tiene una capa cerosa. Eso les permite que estén ahí, no se inunden. Pero a veces esto es tan grueso y se acompañan de esas cámaras de aire que puede haber una persona. Aquí está un niño con su peluche arriba de esta Victoria amazónica. Y luego tenemos los helechos acuáticos del género Salvinia. Del lado inferior derecho podemos ver unas estructuras como vellosidades que están unidas formando como unos bloques pequeños, y cuando el agua cae arriba se resbala porque no puede penetrar. Entonces eso les permite estar flotando estos helechos acuáticos. Y luego las plantas acuáticas que están en zonas salinas, en las zonas de los manglares o bien en la zona marina. ¿Cómo pueden sobrevivir al estrés de tener muchísima agua, poco oxígeno y además exceso de sal? Entonces, todos los mangles tienen estructuras que les facilita la vida dentro de estos ecosistemas. Rhizophyra mangle, por ejemplo, que estamos viendo del lado derecho superior, tiene estos zancos o estas raíces que son adventicias y que realmente le permiten fijarse bien al substrato, porque estamos en una zona de costa, de las mareas y los vientos, pero además tienen algunas particularidades. Por ejemplo, son capaces de excretar el exceso de sal. Entonces, abajo se ve una hoja, que en este caso no es Rhizophyra, me parece que es Avicennia germinas, el mangle negro, y tiene unos pequeños partículas de sal. Entonces, pues eso lo hacen. Utilizan también los neumatóforos, que son otro tipo de raíces que salen desde la parte de abajo hacia afuera. Interesante. En el caso de las plantas acuáticas, halófitas. Y luego las que viven en las zonas de los rápidos. Hay una familia que se llama riverweeds, la conocen así los de habla inglesa, y pues son de la familia Podostemaceae. Es otro mundo totalmente diferente. No tienen raíces como tal, sino tienen algo especializado que se adapta para fijarse a las rocas, y solamente pueden vivir en zonas de rápidos. Si el agua está totalmente oxigenada, son adecuadas para que vivan limpias las aguas, pero si el agua está estancada, se mueren.
y tiene que estar en una zona que no esté inundada, que no esté sumergida. Y entonces las plantas pueden florecer cuando baja un poco el nivel del agua, pero que no se seque totalmente. O sea, tienen tantos requerimientos especializados, son muy primitivas y son polinizadas por insectos de los quiromónidos muy especializados, como unas mosquitas chiquititas. Y bueno, tenemos, por ejemplo, esta planta sumergida, Vallisneria americana. Hay otras especies, Vallisneria spiralis y otras en otras partes del mundo, donde pues tenemos flores masculinas y femeninas. Pero las flores femeninas, por ejemplo, tienen un pedúnculo que es como una espiral y salen a la superficie, y luego las masculinas también se sueltan desde la base y flotan, y arriba está la conexión. Entonces, las anteras pueden hacer conexión con los estigmas y polinizarse, y de esa manera se fertiliza la flor y se forman los grupos. Una polinización en el agua, o bien puede ser abajo del agua también. Bueno, entre las plantas acuáticas tenemos las tres formas biológicas. Tenemos plantas acuáticas como los árboles, como estos sabinos. Acá en el norte les decimos sabinos. En el centro de México son los famosos ahuehuetes, Taxodium mucronatum, plantas leñosas, pero dependen totalmente del agua. Tenemos arbustos de diferentes especies, los zarzales, por ejemplo, que son como tipo matorrales, pero en zonas acuáticas. Tienen muchos arbustos espinosos del género Mimosa, por ejemplo, y que están adaptados a ambientes acuáticos. Pero tenemos estas litráceas que también de flores amarillas son comunes en las riberas de los ríos, Eimia salicifolia. Pero un gran contingente, quizá el mayor porcentaje de las plantas acuáticas, son herbáceas. Pueden ser flotantes, sumergidas, emergentes, pero son herbáceas. Y luego tenemos las formas biológicas, después de las formas biológicas, las formas de vida. Sculptor, que hace muchísimos años hizo la clasificación de las emergentes, de las sumergidas y de las flotantes, sirvieron de base para que se pudieran hacer unas clasificaciones más precisas. Y el doctor Dalton, que fue un colega del doctor Alejandro Novello, mi primer asesor, plantas acuáticas, modificaron en un trabajo de Arnold Arboretum 6 diferentes formas de vida. Hidrófitas enraizadas sumergidas, hidrófitas enraizadas de hojas flotantes, hidrófitas enraizadas emergentes, hidrófitas enraizadas, sumergidas libremente flotantes o flotadoras, hidrófitas de tallos postrados y hidrófitas libremente flotadoras. Entonces tenemos 6 diferentes formas de vida de las plantas acuáticas. Normalmente son las herbáceas las que tienen estas formas de vida. Y bueno, ¿por qué son importantes las plantas acuáticas? Toda la biodiversidad es necesaria en el planeta. No podemos estar aislados. Y las plantas acuáticas tienen un rol ecológico sumamente relevante. Acuérdense que son productores primarios, son capaces de convertir la energía del sol en biomasa, en alimentos, son los pioneros en la cadena alimenticia en los ambientes acuáticos. Y bueno, pues son alimentos de las especies que son herbívoras, ¿no? También pueden ser portadores de otras plantas como las, no sé, los musgos o las algas que están ahí, que aunque sean de otros grupos o de otros reinos incluso, pues son epífitas y están viviendo o habitando entre las hojas o entre los tallos. Y si nos vamos a la parte marina, pues ahí es también importante, aunque tenemos un grupo de fanerógamas marinas, estos pastos marinos tan importantes, pues las algas realmente macroscópicas, que también se pueden considerar parte de este mundo, son el hábitat en las zonas profundas donde todavía llega el sol de la fauna marina, y las focas, los manatíes y un gran contingente de invertebrados habitan en estos lugares. Además de que las plantas acuáticas filtran los contaminantes de los cuerpos de agua, entre muchas otras cosas que hacen. Son hábitat de las especies, por ejemplo, las nutrias viven en ese mundo, los odonatos necesitan del agua, los peces obviamente, muchos herbívoros, las aves acuáticas hacen su lugar de reproducción en estos ambientes acuáticos. Y bueno, entonces necesitamos conocer todo el nicho ecológico de las plantas acuáticas para ver cuál es su función en el ecosistema.
Y bueno, les decía que las plantas acuáticas pueden ayudar a filtrar las aguas contaminadas y de hecho se utilizan como excelentes bioremediadoras y ellos pueden obtener estos contaminantes, sobre todo metales pesados, y los pueden sacar. Entonces hay proyectos muy importantes que están trabajando. El doctor Alba, por ejemplo, en la Ciudad de México, me gustó mucho su estudio para poder hacer estos trabajos y que han tenido todo un éxito, ¿no? Entonces, yo creo que esto se da de manera natural en los ambientes acuáticos, pero también los podemos usar en situaciones controladas. Y bueno, todo es importante, las plantas acuáticas, aparte de que son una belleza, tenemos aquí la flor de loto mexicana, entonces Nelumbo lutea, que es la contraparte de la asiática, que es de flor roja. Bueno, los indígenas de acá de Tamaulipas, en el pasado, los huastecos, consumían las semillas de esta planta, que son los famosos pulules, y estas semillas se comen, y los frutos también. En un viaje que hicimos, eh, recuerdo que me dieron un platillo en una comida china y era de esto. Entonces, hay plantas acuáticas que se utilizan en ensalada. Hay una hipomea, por ejemplo, acuática. Hipomea acuática se llama, que se utiliza como una verdura, como si fueran acelgas. Y bueno, se pueden comer también. Pero las plantas acuáticas tienen un uso tradicional o industrial incluso. Este es un trabajo que presenté yo en Tabasco, en el Congreso Mexicano de Botánica, y hablaba yo de que tenemos en Tamaulipas 307 especies de plantas vasculares acuáticas que tienen un uso medicinal, ornamental, comestible, forraje, artesanías, ceremoniales, para posterías, etc. Muchísimas plantas que pueden ser usadas. Y México tradicionalmente ha hecho uso de la flora acuática desde tiempos prehispánicos. Esta es una representación de la flora que podemos tener en el país, de todos los grupos de plantas vasculares, y también podemos ver otros grupos de plantas inferiores en ambientes acuáticos. Hidrófitas en números, ¿cómo estamos? 3.500 especies, más o menos se calcula que hay a nivel mundial. Esto se va a ir moviendo según vayamos estudiándolos más. Particularmente en México, Rendoski hablaba de que debería haber aproximadamente 1.000 especies. Ya más o menos de mis registros yo pienso que tenemos como 1.250 especies. Tatiana Lobato piensa que hay todavía un poco más. Ahora hay que ver cuál es el concepto de planta acuática, porque a veces cambian los números. Y yo hice un trabajo durante mis estudios doctorales donde determiné que había 240 especies de plantas acuáticas estrictas que están en el agua, no subacuáticas ni tolerantes, acuáticas estrictas. De esas 240, 227 son plantas nativas y 13 son introducidas. De esas 227 nativas, 10 introducidas son 106 géneros y 62 familias. Hay familias muy importantes como las alismatáceas, como las pontederiáceas, que todos los representantes son acuáticos, pero tenemos de otras familias, como las compuestas, como las gramíneas, que tienen muchísimos elementos acuáticos. Y una cosa que llama la atención es que el endemismo en las plantas acuáticas no es muy grande, pero aún así lo que existe es muy importante. 150 especies de plantas acuáticas, hablando de todas las categorías, están restringidas a México o son endémicas. Pero si hablamos de las estrictas, solamente 20 especies son endémicas del país. Así andamos en números. Y bueno, hay plantas nuevas. Tuve el privilegio de poder encontrar un isoetes nuevo acá en Tamaulipas, en unas rocas de granito. A lo lejos pensaba yo que eran Eleocaris o algún pasto, y resultó que era un isoetes. Cuando vi esta planta y que vi que parecían como cebollitas, yo dije, esto es un isoetes. Fue para mí una maravilla. Busqué la ayuda de Aniceto Mendoza, de la Metropolitana, y le dije, Aniceto, necesitamos sacar esto, creo que es algo nuevo. Y sí, resultó que era algo nuevo. Me ayudó también un colega, José Guadalupe Martínez, y le pusimos isoetes Tamaulipas. Y así hay cosas nuevas que todavía no conocemos. Pero ven, así como están las cosas buenas, están las cosas malas, que las plantas no tienen la culpa. Muchas especies exóticas invasoras están en el país y es un problema. Tamaulipas está en el norte y es el paso de muchas especies. El lirio acuático es mundialmente conocido. La oreja de ratón, Salvina molesta,
está entrando por todas partes. Hidrila verticillata provocó grandes problemas en las zonas agrícolas del norte de México y el control cuesta muchísimo dinero poder hacer el control. Podemos hacer control mecánico, el químico, que no es muy bueno, y el control biológico. Hay que gastar. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer con las plantas acuáticas? Además de conocer su taxonomía y su distribución, necesitamos saber cuál es el grado de amenaza que tienen estas plantas acuáticas. Hay una lista roja por la UICN y tenemos la norma oficial mexicana 059, donde tenemos enlistadas especies importantes. Las alismatáceas, por ejemplo, están amenazadas o están en peligro de extinción por el gobierno mexicano. Y tristemente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que administra 232 áreas, tiene muy poquitas que son de ambientes acuáticos. Está Pantanos de Centla, está Río Lagartos y la Laguna Madre, pero necesitamos proteger más estos ecosistemas acuáticos. Si ya conocemos la riqueza y conocemos el endemismo y su distribución, entonces podemos hacer estudios particulares sobre las poblaciones de alguna especie, pues para poder hacer algo para esa especie, ¿no? Quiero dedicar esta presentación a dos personajes importantes, el doctor Antonio Lot, que es como mi abuelo científico. Mi padre es el doctor Alejandro Novelo, que lamentablemente falleció. Alejandro fue estudiante de Antonio y fueron los pioneros de la flora acuática en México. Se le puso el nombre a una planta acuática de las podostemáceas, Noveloa, a esta planta que es de los riverweeds, y en honor de Alejandro Novelo, Noveloa culteriana. Y bueno, es un homenaje para ellos. Estaría sumamente agradecidos por toda la enseñanza desde que yo iba de la escuela, de la universidad, con mi prensa botánica y llegaba ahí al laboratorio de ellos, me abrieron las puertas y gracias a ellos entré a este mundo. Bueno, pues espero que les haya gustado. Ese ha sido un recorrido rápido de conocer un poquito de este mundo fascinante de las plantas acuáticas. Muchas gracias por su atención. Muchas felicidades, Arturo. La verdad que, bueno, yo creo que en los comentarios y en las preguntas se va a observar, ¿no? Lo que dejaste ya sembrado en nuestros espectadores. Bueno, a mí me gustó mucho la presentación porque era muy ilustrada y teníamos que ponerte atención sí o sí para poder seguir el hilo de la charla. Y bueno, yo creo que has resumido de la mejor forma este mundo, ¿no? Que aparentemente pues desconocemos, o sea, siempre nos damos por lo terrestre, o en mi caso por las epífitas, o alguna gente por las rupícolas. Entonces, a ver, vamos a ver que si algo ya nos están comentando nuestros seguidores. Bueno, me quedé en los saludos. A ver. Bueno, es importante mostrar los saludos porque pues son nuestro público querido que hacen posible este tipo de charlas. Rodrigo manda saludos desde Xochimilco, donde seguramente hay muchas plantas acuáticas. Iván Castillo nos manda saludos tanto al doctor Mora como a la Sociedad Botánica. Y aquí tenemos a nuestros seguidores. Flor Natalín Flores desde Lima, Perú. Muchas gracias por conectarte. A Fernanda Sánchez, etiquetando a Isabel, que no se pierda esta hermosa charla. La doctora Etelvina agradeciendo la aceptación de este invitación. El Laboratorio de Diversidad y Evolución Fúngica y Vegetal de la UAP, saludos desde Puebla. Gracias. La doctora Ivonne Ramírez, saludando desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Nuestra querida Mané, etiquetando a Mané Navarrete. Mané, hola. Y bueno, Álvaro Mijael, estudia biología en Xochimilco, está presente. Y bueno, hay muchos saludos. Desde el trópico húmedo de Nacajuca, Tabasco. Marco extrañando a la niña Mané, pero tenemos que dejarla descansar porque pues ya se lo tiene bien. Pero bueno, nos da la bienvenida a la gente nueva que estamos haciendo posible esto.
Y bueno, Nacheli dice, gracias doctor Mora por hacer visible el extraordinario mundo de las plantas acuáticas. Nayeli, un saludo. Ahí, ahí, creo que puse hasta una foto de ella, ahí por ahí. Saludos desde Ecuador. Hola. Jacinto Doctor Treviño. Jacinto, hola. Sí. Saludos. Alejandro Federico, muy bien, muy Alba, interesante. Alejandro Alba, muy bueno, ese es de las plantas de bioremediación. Ah, no, pues aquí están todos los habidos y por haber de las plantas. A ver, Eduardo me animó para que participara. Eduardo Luis Sánchez. sí. Gracias por transmitir tu conocimiento, Arturo. Un abrazo de Marta Gual. Marta Gual, una eminencia ahí en Conavio. Hasta corto se me hizo. Sí, pues porque estábamos bien entretenidos. A ver, ¿quién más? Hermosa presentación, muchas gracias. Gracias. Entonces somos hermanos planteros acuáticos. Así es. Ya encontraste un hermano. Y parece que ya tenemos nuestra primera pregunta. Rodrigo RZ. ¿En qué zona se da el loto blanco que mencionó? Bueno, es una planta tropical, entonces está en el sur de Tamaulipas, está en Veracruz, en Tabasco, o sea, hacia la parte de Mesoamérica ya empieza a aparecer. Es una planta muy bonita. En realidad no es blanco, sino es como un amarillo pálido. Color, a veces está más intenso, a veces está más claro. Pero es el famoso loto mexicano, pero nosotros acá le decimos pulul a la planta. Pulul. Es el que nos mencionabas de las semillas y los frutos, ¿no? Comestibles. Exacto, que las semillas se comen y luego los frutos los cocinan los chinos. Los comen también. Ok. Dice Bruno Telles, saludos y mucho éxito a la nueva mesa directiva y a esta nueva etapa de Plantástico. Luis Gerardo Rubio, muy buena presentación, doctor. Un saludo desde el herbario Francisco González Medrano. Rubio, de mis mejores estudiantes aquí del herbario. Gracias. Edgar Sánchez, excelente charla. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Edgar, excelente. Él trabaja con humedales ahí con Casasola, ¿no? Moreno Casasola, muy bueno. Okay. Alejandro Espinosa. Buena tarde, doctor. Un gusto escucharlo. Quiero preguntarle, a lo largo de su carrera, ¿cuál ha sido la especie que más le ha dejado asombrado? No soy especialista, pero me asombran las marsileas. Las marsilas. Bueno, estos helechos acuáticos que son difíciles porque no siempre encontramos los esporocarpos. A mí me encantan las marsilas, son los famosos tréboles de 4 hojas. Y la gente los busca, no los halla porque están en el agua, cerca del agua. El problema es identificarlos porque rara vez, hasta que están ya el cuerpo de agua casi desecado, es cuando surgen los esporocarpos. Y bueno, ha sido un reto poder identificar las especies de marsilias, que pues aquí tenemos como 3, 4, pero esos son plantas interesantes. Son pteridofitas, entonces a mí también me gustan. Me gustan igual que los isoetes, que también se me han hecho una cosa increíble. Ok. Y aquí tenemos a María Salinas. Yo tengo una pregunta. Siempre me quiebra la cabeza la fitografía de las plantas acuáticas. ¿En México o el mundo hay hotspots de hidrófitas? Fíjense que es un tema interesante. A diferencia de las plantas terrestres, que por ejemplo hay zonas de contacto, límites de distribución, donde la riqueza biológica explota. En el caso de las plantas acuáticas no siempre pasa así. No siempre pasa así. Por ejemplo, esperaríamos nosotros a veces que los países tropicales, existe la teoría que entre más cálido, húmedo, más rico, pero esto no siempre sucede así. Hay zonas templadas que tienen una gran cantidad de especies acuáticas, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, con la distribución de acompañantes. Por ejemplo, las aves acuáticas juegan un rol interesante en la distribución de larga distancia que se llama. Tenemos la distribución antigua, que geológicamente hablando nos habla de los grupos, cómo se distribuyeron en el pasado, pero también tenemos ahora que como son alimento de las aves acuáticas, las aves a veces nos engañan y se llevan a las plantas de un lugar a otro. Entonces, la fitografía en plantas acuáticas es un tema
Muy interesante. Mané tuvo un estudiante, Mane, que trabajó con ese tema y yo creo que todavía hay que estudiar muchísimo sobre ese trabajo de la distribución de las plantas acuáticas, porque no son como las terrestres, no obedecen a los mismos principios, se rigen por cosas totalmente diferentes y entonces por eso no hay tantos endemismos. Sin embargo, yo creo que de lo poco que existe, pues vale la pena meterse, así que necesitamos gente para eso. Perfecto, ya está la primera invitación para trabajar fitogeografía de plantas acuáticas. Ahora nos dice Viri Bueno, Núñez. perdón, antes de Ajá. hotspots, así, por ejemplo, me faltó esa parte, pero, por ejemplo, Tabasco es la riqueza de plantas acuáticas. Tabasco es importante, Jalisco también, Veracruz. Hay lugares así que son dentro del país, ¿verdad? Centroamérica, Mesoamérica es en general. Esa parte también hay que resaltarla. ¿Y eso tendrá que ver un sesgo con los que están estudiando? O sea, ¿los especialistas están ahí o hay como...? No tiene mucho que ver con los especialistas, porque, por ejemplo, el doctor Novelo y el doctor Lo trabajaron en todo el país, pero se dieron cuenta que la gran cantidad de humedales costeros, por ejemplo, las planicies costeras son muy importantes para la diversidad. Las zonas altas y frías no hay tanta riqueza, pero acá en las planicies costeras, como lo es la zona de inundación del Grijalba, toda esa parte de Tabasco, son muy ricas. Hay muchas especies de plantas acuáticas en un solo lugar, por ejemplo, y difícilmente las encontramos en otro lugar. El sur de Tamaulipas con el norte de Veracruz y un pedazo de San Luis también es sumamente importante. Entonces, son como zonas de riqueza ahí. Súper interesante. A ver, ¿qué más nos dicen por acá? Viri Núñez, qué bonita charla. Tengo una duda. ¿Hay algún libro o artículo sobre plantas acuáticas invasoras en la zona chinampera? Bueno, sí, la CONAVIO utilizó hace tiempo información sobre las plantas que no son nativas y son libros que no son tan recientes y están ahí. Ya particularmente sobre la zona de las chinampas, no lo sé, pero seguramente sí tenemos información a nivel global y lo que se puede hacer es expulgar la información de las especies que están ahí en el centro de México, ¿no? Hay muchas especies realmente que están causando estos problemas porque están desplazando la flora nativa. Pero particularmente que yo sepa ahí, pues a lo mejor valdría la pena trabajar particularmente en ese sitio. Hay trabajos que se hicieron a nivel nacional y otros a nivel puntual. Por ejemplo, yo terminé qué plantas eran las que estaban invadiendo el país, pero no se ha profundizado en ciertos sitios. Por ejemplo, el doctor Bonilla, que lamentablemente murió de Morelos también, otro colega, él trabajó con estas plantas. Hizo un capítulo de estos trabajos, pero también es de manera global para el país. Ok, pues de cualquier forma yo creo que aquí entre los comentarios a lo mejor se pueden compartir información si es que alguien Sí, tiene para sí, claro. poder llenar estos vacíos, ¿no? de información. Lucy Tlali nos manda saludos. Saraí, excelente charla, doctor, Por saludos. ahí, hola. El doctor, bueno, Emmet dice, Deme. doctora, qué gusto escucharlo. Quisiera preguntarle sobre qué ha sido lo que más le ha gustado de trabajar con plantas acuáticas. Seguimos colectando acuáticas, mantenemos nuestro compromiso para sacar las hidrófitas de Zacatecas. Ya, hecho. Los vamos a sacar. Qué interesante conocer la flora acuática de un lugar que eminentemente no es tan húmedo, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta de que no tenemos una gran riqueza, pero lo que existe, por ejemplo, Durango, tiene cosas interesantísimas, entonces seguramente Zacatecas va a hacer eso. Y Emet, pues yo creo que él es el bueno, porque él es el que está ahí, y ha sido uno de los que están insistiendo más y más y más en estos tipos de trabajos. Lo conocí allá en el Charco del Ingenio y me dio mucho gusto porque coincidimos con este tema de las plantas acuáticas. Así que muy bien, Emet. No, y aparte tiene unos estudiantes impresionantes. O Él, sea, y él tiene una pila, ¿no? Y los impulsa, ¿no? entonces yo creo que pronto veremos esos trabajos publicados. Bueno, lo que me pregunta, ¿qué es lo que más me ha gustado? Bueno, a mí me gusta el agua. Yo creo que, no sé, recordemos que estábamos en el vientre de la mamá en el agua, yo no sé, pero desde niño me gusta el agua. Aprendí a nadar ahí
y a desplazarme. Y yo cuando me meto al agua siento que vuelo, o sea, que estoy así en mi medio, o sea, es una maravilla. Entonces, cuando después llego a la edad pues de la universidad y me doy cuenta que puedo trabajar en ese medio que a mí me gusta, pues qué maravilla, ¿no? Entonces yo disfruto. No es fácil, porque me están los clavados. Tuve que aprender a bucear con aletas y visor y demás, pero hay ciertos riesgos, pero es fascinante porque estás abstraído del resto del mundo y estás en el mundo que te gusta. Ay, qué bonita, buena experiencia. Y bueno, yo voy a aprovechar para hacer una pregunta, porque nadie ha hablado de la herborización. No sé si después, Cierto, pero a cierto. mí se me hace algo muy difícil, no sé si es así, Exacto, sí, sí, herborizar sí. una planta acuática, porque generalmente yo cuando voy a campo, en ese momento trato de hacer las disecciones y tener ya mi tarjeta floral, ¿no? Para que no pierda color, turgencia, forma. Y con las plantas acuáticas, ¿qué nos puede contar de su experiencia, doctor? Bueno, ese es un tema, porque las que son emergentes, por ejemplo, que son marginales o acuáticas tolerantes, pues se prensan igual que una planta terrestre. Pero, por ejemplo, las que son sumergidas, que son finamente divididas, son difíciles. Entonces, hay un proceso especializado para eso. Tenemos que traer las plantas en frascos o en bolsas ya con agua y tenemos que montarlas, prensarlas en el laboratorio. O sea, no lo podemos hacer en campo. Entonces, lo que hacemos es ponemos una charola que esté del tamaño del ejemplar, y le ponemos agüita y ahí ponemos, porque funciona como las algas marinas. Entonces las extendemos, por ejemplo, algunas de las najadáceas que son así muy delgaditas, las podemos extender con una aguja de sección y vamos a meter una cartulina y la ponemos por debajo y la vamos sacando lentamente y la vamos acomodando, y como nosotros queramos. Y entonces ya se va acomodando. Y eso depende ya de la habilidad de cada persona. Y luego después la tenemos que poner ya, pues, en la prensa botánica, tenemos que usar un papel secante también. Hasta incluso le podemos poner una hoja de papel encerado, porque luego se pegan al periódico y lo que queremos es que se pegue, pero en la cartulina. Ya cuando se seca la planta, pues hay que estarla cuidando que no se haga fea. O sea, no es fácil, pero Claro. vale la pena porque son verdaderas obras de arte cuando uno se toma el tiempo. Muy diferente que uno está desesperado y agarra el hilacho de planta y lo ponen ahí en el periódico y queda una plasta, ¿no? No se ve bien, no luce. Pero bueno, este es un procedimiento que se puede hacer, pues, con el tiempo y si les gusta, pues va a valer la pena. Ay, muchas gracias por la explicación, porque yo creo que tener un buen prensado es súper, súper importante para una buena Aprovecho que identificación. estoy aquí porque miren, ah, A ver, ¿qué nos va a mostrar? este es el famoso, andaba buscando, no, hay un, pensé, lo confundí, hay un trabajo que hizo eh, Antonio Lot con el doctor Fernando Xiang, que es el manual de herbario. Pensé que lo tenía aquí a la mano. Pero ahí viene una sección precisamente de plantas acuáticas que hizo el doctor Antonio Lot y vienen esas técnicas, así que por ahí las pueden buscar. Ah, perfecto. Ahí Entonces, anda, para a ver, que si quieres ayúdame a buscarlo, Rui, para que la gente lo vea y aquí está, ya me lo buscó mi estudiante. Este es, y aquí hay una sección precisamente que ustedes pueden buscar de cómo las plantas acuáticas, aquí está, plantas acuáticas vasculares, y aquí se explica todo el procedimiento, ¿no? Entonces, sería muy bueno que lo leyeran. No, a lo mejor no se ve mucho, pero... No, pero sí hay una versión en PDF, así que también esa la Ah, podemos bueno, compartir perfecto, pues ahí. sin problemas. Muchas gracias por la recomendación. Y vamos a seguir leyendo porque siguen apareciendo preguntas y comentarios, ¿eh? Ah, sí. A ver, dice Maynor J. Rodríguez. Doctor, ¿existe algún texto o manual para el cuidado ex situ de plantas acuáticas? Para el cuidado, ¿qué dice? ¿Éxito? O sea, fuera de... Sí, pues así hay trabajos. Está las personas que trabajan los jardines botánicos como Tocaya Nayeli, que está acá en el Libunam. Ella ha estado trabajando con estos documentos y yo no sé si están disponibles, pero sí hay diferentes escritos. A lo mejor no son así como muy científicos, pero sí se pueden utilizar para poder
reproducir, propagar las plantas acuáticas en un jardín, por ejemplo, particular. O sea, las sacas y te las llevas ahí. Sí, hay procedimientos para hacer eso. El año pasado se dio un curso precisamente para eso y Nayeli es especialista. Súper. A ver, ahora tenemos a Mario Blanco. Muchas gracias por la excelente presentación. ¿Podría comentar más sobre la polinización de Podostemaceae por moscas de la familia Chironomidae? ¿Y podría compartir la referencia del diagrama que presentó al inicio, que incluye el efecto de las tablas de agua? Bueno, voy de atrás para adelante. Sí. Bueno, lo de la tabla de agua, ese es un trabajo de 1991 del doctor Tyner. Está en las redes, los pueden buscar ahorita, pues no tengo a la mano la cita exactamente, pero se las puedo compartir ahí después ahí en el Facebook. Ahí él hace esa propuesta y a mí me pareció muy acertada cuando hice mi tesis doctoral y fue lo que yo usé para poder hacer esa clasificación. Ahora, en el caso de la reproducción de las plantas acuáticas, pues sí puse una imagen de la polinización. Este también es un tema muy especializado. Hay diferentes trabajos que ya están publicados, algunos son muy antiguos, desde que el doctor Scultor habló sobre la fisiología y las adaptaciones de las plantas acuáticas. Se explican estas características, cómo puede haber una polinización abajo del agua, arriba del agua, o incluso por la lluvia, a veces que las gotitas que le caen, y es un tema. No tengo ahorita la mano, pero sí puedo buscar la información y se las puedo compartir para que Ok, ustedes vean. Y en particular de la familia de las Podostemaceae, pues sí es cierto. Los quironómidos estos, que son unas mosquitas chiquititas, pues son las que viven ahí en las Podostemaceae y son muy raras. Hay un especialista que no es mexicano, que trabaja con estos grupos, un grupo de alemanes, por ejemplo, estuvo trabajando con el doctor Alejandro Novello en el pasado. Y aquí en México no se han hecho muchos trabajos, pero sí hay información. Igual puedo buscarla y se las puedo compartir posteriormente. perfecto. Entonces le haremos llegar al doctor Mario Blanco. Saludos hasta Costa Rica. Y tenemos a Montserrat Lozada, muy interesante. ¿Podría platicarnos cómo es la polinización bajo el agua? Es un mundo totalmente diferente. Realmente uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que el polen vaya a llegar al lugar indicado con la flor femenina y pueda hacer esa polinización? Unas características de estos polenes que tienen como una sustancia como pegajosa, o sea, el agua se va y toca. Debe de haber suficiente cantidad para que esto suceda. Es lo más difícil para mi punto de vista. Arriba, por ejemplo, la balisneria que yo les puse el ejemplo, que salen afuera y están flotando, pues con las corrientes ahí se encuentran, pero abajo es sumamente complicado, o sea, tiene que haber suficiente producción de polen para que la planta femenina pueda ser polinizada. Muchos insectos acuáticos también pueden fungir el mismo papel como en los terrestres, pero a veces la misma agua o las corrientes son las que ayudan a hacer eso. No soy especialista, pero igual hay trabajos que se han hecho especialmente sobre la polinización. Allí en el laboratorio de botánica en la escuela, la Facultad de Ciencias de la UNAM, hay un grupo que trabaja con estos temas y seguramente ahí se puede encontrar más información, Monserrat. Y yo creo que a través de esta charla se van a Es tejer que varios hay vínculos tantas cosas, muchas líneas que pueden salir hacia todas partes, ¿no? para seguir trabajando. A ver, dice Ethel, respecto a Juncanguiaceae, ¿se conocen algunas novedades evolutivas que están en los hábitats acuáticos? Esta es una familia que es muy rara, o sea, para mi gusto, las Juncagináceas, o sea, no son plantas comunes. Ha habido mucha polémica sobre cuáles son las especies que están en México, que si son las mismas que están en otros lugares. No he conocido tanto el grupo porque no aparecen acá en el norte, pero sí hay trabajos que se están realizando. Creo que son insuficientes y necesitamos más información, porque no hay mucho trabajo sobre la evolución de las plantas acuáticas, particularmente de esta familia. Ojalá que podamos hacer algo en común, a lo mejor en un futuro, o sea, sería necesario. Perfecto.
Ahora, híjole, no lo van a dejar descansar. Ah, Ha provocado muchas reacciones, pero eso es perfecto, ¿no? Esa es la intención. Dice Jesús González. Hola Arturo, gracias por la charla tan entusiasta y amena. ¿Qué nos puedes comentar sobre las adaptaciones contra la herbivoría de las plantas acuáticas? Parecieran tener menos opciones. Defensas físicas como las espinas y tricomas parecen menos frecuentes, por ejemplo. Bueno, fíjense que las plantas acuáticas pues tienen que tener otros sistemas diferentes. Aunque sí se dan casos parecidos a las terrestres, les hablaba de los zarzales de Mimosa pigra, que es una leguminosa que está ahí en las zonas marginales y tiene esa particularidad de las espinas. También cuando sus depredadores se acercan y quieren, se cierran las hojitas, ¿no? Los foliolos como que se cierran. Eso pasa con muchas plantas terrestres de la familia de las leguminosas. Y eso sucede con esta planta que no es una acuática estricta, pero sí es una planta subacuática. Ahora, ya particularmente las que no tienen espinas, por ejemplo, sí son más susceptibles de que sean devoradas por los herbívoros. No tienen tantas defensas. Aquí, ¿cómo se contrarresta el hecho? Yo he visto, por ejemplo, el ganado que se mete a las lagunas o los cerdos se ponen a comerse las plantas acuáticas. No puedes hacer nada, no pueden hacer nada, no pueden huir. Una de las particularidades que tienen las plantas acuáticas, aunque se pueden reproducir sexualmente, es de que la mayoría de ellos lo pueden hacer vegetativamente. Entonces, cuando se las comen, las parten y esos tallos partidos se vuelven a reproducir, o sea, crecen y crecen y crecen y crecen. Es como una estrategia que tienen las plantas acuáticas para no desaparecer. Entonces, otra cosa es que cuando ya son comidas, a veces tienen rizomas o tubérculos o algunas estructuras que les permite que el próximo año puedan volver a salir, ¿no? Se llaman turiones, por ejemplo, cuando está haciendo frío. Entonces, tienen muchas estrategias no sexuales, sino vegetativas para poder contrarrestar cuando son atacadas por un depredador o bien son arrasadas por el fuego o por la sequía. Y tienen esa particularidad, que lo pueden hacer. Ok. A ver, vamos a seguir. Ya llevamos 1 hora, pero aquí hay todavía los curiosos expresando sus inquietudes. Chopan Savi, saludos desde Morelos, muy buena presentación del extinto Laboratorio de Hidrobotánica de la UAM. Uy. Sí, es una lástima, pero bueno, necesitamos más laboratorios de hidrobotánica. Entonces, es Sí, un saludo para ustedes. Dice Isel, excelente charla, doctor, gracias. Me surge una duda, ¿es común que en los humedales o lagos se implementen plantas acuáticas? ¿Se ha evaluado el papel de algunas especies exóticas acuáticas en esos cuerpos de agua? Bueno, los lagos, si estamos hablando de cuerpos de agua continentales, porque luego están las lagunas, ¿no? Hacia las orillas, en las zonas costeras, sí tienen plantas acuáticas, como suelen ser cuerpos de agua más profundos, la vegetación acuática está marginal en las orillas donde llega la luz del sol. Por ejemplo, están los lagos Cráter de Puebla. Son muy interesantes, no tienen una gran diversidad, pero sí las plantas acuáticas que ahí están ahí son bastante interesantes. ¿Cuál era la otra? Decía que si se ha evaluado qué. ¿Se ha evaluado el papel de algunas especies exóticas acuáticas en esos cuerpos de agua? Particularmente en eso no tengo el dato, pero sí se han evaluado, por ejemplo, en otros, como pues el mismo lago de Texcoco, el Sirahuén, en algunos cuerpos de agua que son de importancia para las pesquerías o para el turismo, y lamentablemente sí tenemos problemas, ¿no? De esas especies invasoras. Hay mucho trabajo que hacer todavía, pero el problema es que no, cuando ya está una planta establecida, sacarla es bastante difícil, sobre todo por eso que les decía, las quieres cortar y se reproducen por fragmentación. Entonces hay bastantes problemas. Yo lo que les digo es que, bueno, podemos controlarlas y si no, pues hay que usarlas, ¿no? Hay que usarlas. El lirio acuático se usa para hacer tapetes y para hacer artesanías y la hidrila también se puede para obtener nitrógeno, lo sacamos y lo ponemos a los cultivos como abono verde. O sea, hay que hacer algo con estas plantas y no podemos eliminarlas. Claro, sí, yo me acuerdo que cuando fui a Catemaco, en Veracruz, ahí estaba el lirio acuático y los pescadores pues ya no podían pescar como antes y empezaron a hacer las artesanías. Y Ajá, actualmente exacto, yo me compré unos aretes de lirio acuático. el lirio acuático.
Sí. Pero bueno, a ver, ¿qué más? Dice Evis. Hola, buenas tardes, muchas felicidades. Me gustaría saber desde su punto de vista, ¿cuál es la planta acuática o grupo de plantas más interesante en términos evolutivos por sus adaptaciones? Yo creo que las podostemáceas. Las podostemáceas es una cosa rarísima. Son plantas que están restringidas, como les decía, a ambientes muy específicos, no mucha luz, no mucha sombra, no mucha agua, no totalmente secos, deben ser rápidos, estar en las rocas y hay una gran diversidad en todo el mundo. Sin embargo, hay un endemismo altísimo de esta familia y están muy asociadas a los polinizadores. Muchas especies son nuevas. Hay áreas naturales protegidas, por ejemplo, en Sudamérica, que solamente viven las plantas en una cascada. Y ahí están, y nada más. En un arroyo, en un rápido. Y son plantas que evolutivamente tuvieron que cambiar y adaptarse a esas condiciones. El problema es que los cuerpos de agua se están contaminando o los cuerpos se están desecando y estas especies están desapareciendo. Pero evolutivamente son interesantes porque son dicotiledóneas. O sea, en un principio yo cuando las vi dije, pues son así como muy primitivas, monocotiledóneas. No, son dicotiledóneas. O sea, parientes de las ninfeas, por ejemplo, de las flores grandes. En cambio, estas parecen algas, parecen musgos, parecen líquenes. Es una cosa totalmente diferente. No tienen raíces, tienen una película que se pegan a las rocas. O sea, muy, muy interesante. Sí, suena muy, muy extraordinario. Dice Eduardo Ruiz, ¿cuál será el factor o factores que reducen el bajo endemismo de acuáticas estrictas en México? Bueno, el problema de las plantas acuáticas es de que, por un lado, tienen sistemas de reproducción vegetativos que les ayuda a dispersarse por todos lados. El caso de las que no les funciona esto, por ejemplo, de las podostemáceas, que no se producen por fragmentación, ahí si le cortas una, pues no pasa nada, ya se ha experimentado y no sucede nada. De hecho, son difíciles de reproducir. Eso nos da pie a de que si tiene requerimientos, por un lado, algunas familias como podostemáceas muy específicos, eso nos hace que haya endemismos, pero también por otro lado, no hay muchos lugares con esas características. Entonces, las podostemáceas son endémicas de muchos lugares, pero no tenemos esas condiciones. Por ejemplo, en un río que va desde la montaña hasta el mar, a lo mejor nomás tenemos un solo lugar que tenga esas características y nada más ahí está. Pero por otro lado tenemos el gran contingente de plantas acuáticas que están ampliamente distribuidas, que se las llevan las plantas acuáticas, se llevan las semillas, se llevan los propágulos y se adaptan y caen en todos lados. El hecho de estar en el agua como que amortigua temas como la temperatura, a lo mejor, no sé, la misma calidad de agua, la presión, no sé, la química del agua. Y las plantas tienen amplios rangos de tolerancia a muchos factores, la gran mayoría de las plantas. Por eso no les permite tener el endemismo. Son, ecológicamente hablando, plantas que tienen tolerancia a factores ambientales. Entonces, no podemos tener así como muchos nichos específicos ahí para las plantas acuáticas. Por eso el endemismo es raro. Por eso sí hay, por ejemplo, el isoetes que yo les decía, rocas de granito. O sea, el substrato tiene mucho que ver. Hay un grupo de especies de isoetes que solamente crecen en rocas de granito. Aunque llegue a otro lugar, pues no prospera. Bueno, las concagináceas también son muy especializadas en ciertas cosas. Las podostemáceas. Pero si hablamos de otras familias, no, o sea, pontederiáceas, o sea, ninfáceas, o sea, casi donde quiera pueden estar. Ok, muchas gracias. A ver, siguen apareciendo las preguntas. Iván Castillo, Doc, una pregunta. ¿Considera que hay trabajo por realizar en Tamaulipas? Se necesita. Yo tengo toda una vida trabajando con las plantas acuáticas de Tamaulipas y estoy seguro que va a haber cosas nuevas, diferentes, ahí esperándonos. Y eso sucede en todo el resto del país. Necesitamos especialistas porque somos poquitos. Sí, entonces esta es una invitación, esta charla es una invitación a que se Claro. sumen a los esfuerzos de plantas acuáticas. Francisco Estrada, excelente charla. ¿Cuáles considera que son las áreas de oportunidad en el estudio de las hidrófitas en México?
Muchos temas, por ejemplo, la polinización de plantas acuáticas se necesita información. La propagación, que ha habido un tema, por ejemplo, para los jardines botánicos, que estoy en una red también de jardines y ahí necesitamos gente que trabaje con eso. Mucho es sobre estudios de viabilidad y germinación de las semillas. No conocemos casi nada de eso. Las cosas, las partes de evolución, también hay linajes muy primitivos. Las ninfáceas, por ejemplo, son muy primitivas. Bonilla, por ejemplo, trabajaba con la familia y ya se murió. Entonces, necesitamos gente que trabaje con estos grupos que no conocemos nada. Otros temas, pues dentro de la taxonomía hay problemas con algunos grupos que no estamos seguros si es la misma especie, si es amplia distribución. Por ejemplo, la rupiácea, rupia marítima, todos le decimos rupia marítima, pero resulta que a lo mejor son cosas diferentes. Lo que creíamos que era una especie resulta que son dos cosas distintas. Entonces, falta también trabajo en los diferentes grupos taxonómicos porque no tenemos especialistas y luego no los tenemos porque la gente no se quiere meter al agua. Entonces, me decía el maestro González Medrano, yo compañero, yo por la orillita, usted métase al agua, yo afuera. Entonces, la gente necesita aventurarse a un medio, pues hasta cierto punto hostil, pero muy atractivo. Entonces, por eso mucha gente no trabaja. Entonces, la Flora de México está esperando a los especialistas de las diferentes familias de las plantas acuáticas. Ojalá que haya gente que sea. Yo creo que aquí, que este es el foro para encontrar esa gente y pues ojalá que sí, que se sumen a explorar este mundo acuático. Ahora tenemos a Nacheli. De acuerdo a su estudio de distribución, ¿cuáles serían las regiones o zonas prioritarias para conservar vegetación acuática? Bueno, hay zonas que se pueden conservar por la riqueza. Tabasco es una de las zonas. Veracruz también es muy rico, pero en cuestiones de endemismo, Durango y Jalisco son muy importantes. Necesitamos áreas naturales protegidas en esas zonas, porque no hay tanta información. Y luego tenemos familias terrestres como las compuestas. En San Luis Potosí, en las cascadas, por ejemplo, hay un erigero, que es una compuesta que está como terrestre, pero se inunda y se hace las hojas son polimorfas, o sea, muy divididas. No tenemos áreas protegidas ahí, por ejemplo. Entonces, unas zonas pueden ser interesantes por la riqueza y otras por el endemismo. Entonces, yo creo que se necesita. Cuando ya tengamos toda la distribución completa de toda la flora acuática, yo trabajé en el doctorado con las estrictas porque es una locura, más de 1000 especies, conocer toda la pista es difícil. Tenemos como 1250 especies distintas en todo el país, pero necesitamos gente en el sur, en el centro, en el occidente, en el norte, para que entre todos podamos sacar eso. El compromiso es terminar la flora. El doctor Antonio Lot me encargó esto. Me dijo, ya me voy, ya me jubilo y tú te vas a quedar con la tarea de sacar todo esto. Y falta hacer estos tomos y necesito ayuda. Perfecto. De hecho, ese libro son 2 tomos, ¿verdad? Y hay uno que está digital. Son 2 tomos, pero salieron las monocotiledóneas y salió el primer volumen de dicotiledóneas, pero faltan las difíciles. Faltan las difíciles. Bueno, pues hay otra invitación para seguir con ese legado que le han dejado. Bueno, a ver, dice Margarita Hernández. Arturo, gracias por compartir tus conocimientos. Plantas acuáticas, un tema nuevo para mí. Saludos. La maestra Margarita, esposa del maestro Medrano, famosísimo, y que es el que fundó el Instituto de Ecología donde yo trabajo y el herbario. Y el herbario se llama el nombre del maestro Francisco González Medrano, en su honor. Ay, pues qué lindo que haya podido presenciar esta bella charla. Regina González. Hola, muchas gracias por la presentación. Muy interesante. Una duda. ¿Qué ayuda a las plantas no acuáticas a sobrevivir en ambientes saturados? Bueno, miren, esta es una pregunta interesante. Hay plantas acuáticas que todo el ciclo lo tienen ahí y ahí están. Pero hay plantas terrestres que son capaces de adaptarse en suelos saturados o inundados y en lugar de morir lo que hacen es tener raíces adventicias, les salen esas raíces y que les ayudan a poder vivir en un estado de anoxia. Entonces, hay una planta terrestre que está incluso en zonas muy secas que es Hipomea carnea.
Y esa planta puede estar en zonas áridas y es como media de zonas perturbadas. Pero si llega el agua y la inunda por alguna razón, no se muere. Se adapta y es una planta que se convierte de terrestre a acuática. Y le salen estas raíces adventicias para poder vivir. Varias leguminosas hacen lo mismo. Están ahí por la orilla, pero de repente llena el agua y se inunda y empiezan a salirle esas características. Y luego le salen lenticelas y le salen otra serie de cosas. Sí, se adaptan, ¿no? Entonces, eso es una cosa que se me hizo muy interesante. No, es que las plantas son fascinantes, o sea, Sí. ¿quién podría hacer tantas cosas si no son las plantas? A ver, nos dice biologizando en silencio, Tabasco es clave. Sí es. Ahora Claudio Cantú. Saludos, Nayeli. Ojalá te acuerdes de mí. Muy buena presentación, doctor Arturo Mora Olivo. Saludos. A Saludos, ver. Claudio. Sí, sí me acuerdo de Claudio. Sí, lo conocí en la reunión de herbarios. Claudio Cantú, claro, sí. Sí. Biologizando en silencio. Justo recuerdo una tesis sobre diversidad de plantas acuáticas de Álamo, Temapache, y mencionaban una gran variedad de especies. Un mundo en Veracruz. Tenemos a Sergio Terán. Saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Saludos, Sergio. Ya casi acabamos, doctor, ¿eh? Ya llevamos más de una hora, pero bueno, está bien que haya activado su charla todas estas inquietudes. Saludos al doctor Mora, un gusto escuchar tanto de plantas acuáticas de nuestro hermoso país. Hugo López Camarillo es una persona muy importante. Él es muy joven, pero es una promesa. Muy bueno, felicidades. Lo conocí allá en Tabasco. Entonces ahí ya tenemos a un... Ya, así, hay un grupo que hay una maestra que está formando también allá. Entonces, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que aquí están las promesas de la botánica. Perfecto. Andrés Francisco Garzón, me confundí en horario, pensé que empezaba pronto, ¿queda grabada? Sí, va a quedar grabada. Yo espero subirla lo más pronto posible, así que no se preocupen, ahí quedará. Pregunta, ¿conoces experiencias de educación ambiental con plantas acuáticas? Fíjense que no se ha hecho mucho trabajo de educación ambiental. Yo tuve un estudiante aquí en Tamaulipas y lo invité para que él es ingeniero ambiental y yo le dije, pues tenemos que hacer, así como se hace educación con otros grupos biológicos, las plantas acuáticas están estudiadas en ese aspecto. Hay un jardín botánico aquí en Tamaulipas que es el jardín etnobiológico Nacahuita y la idea es tener un jardín acuático y ahí se hacen visitas guiadas. Entonces le digo yo, fíjate que ahí podemos implementar esto. No hay muchos trabajos de educación ambiental, particularmente con plantas acuáticas, pero se necesita, porque la gente desconoce y luego trae plantas invasoras y las pone ahí en los ríos porque no hay una educación ambiental con la sociedad. Necesitamos empapar a todos los niveles cuáles son los problemas que tienen los ambientes acuáticos y particularmente las plantas para evitar que desaparezcan. Así que nos hace falta eso. Otra línea pues para explorar y proponer ahí algunos proyectos. Ahora tenemos a Andrés Francisco Garzón, comparto ese documental sobre educación ambiental y plantas acuáticas carnívoras en Argentina. Gracias. Perfecto. Eso nos va a ayudar mucho como para poder afianzar toda esta información. Claro que sí. Etelvina, sí, queda 30 días en Facebook, pero se sube el video en la página de la Sociedad Botánica de México. Perfecto. Fran Patiño, excelente presentación. Tengo una duda. ¿Cómo funciona la adaptación de las plantas acuáticas para sobrevivir a medios anaerobios con sustratos muy comprimidos? Postdata, yo mantengo plantas acuáticas en acuario y conozco que tiene algo que ver con el transporte de oxígeno a las raíces. Sí, claro. O sea, de hecho, como están en un substrato, cuando están en el acuario a lo mejor hay más condiciones controladas, pero cuando están en el ambiente natural, el suelo empieza a hacerse anóxico, o sea, todo hay, por la descomposición y todo lo que los procesos que ocurren ahí, se empieza a perder el oxígeno. Entonces, para que llegue el oxígeno a las raíces va desde arriba, o sea, desde las hojas que están flotando o emergentes, ahí están estos conductos y llevan el oxígeno hasta abajo para que la planta pueda tenerlo. Ahí es como algo al revés, así. O sea, está muy extraño. Pero eso, pues, ya están adaptados, eso sucede de esa manera, ¿no? Perfecto. Nos dice ahora Marco, súper buena plática. Gracias, doctor Mora. Saludos, Marco.
Dice Biologizando. ¿Hay literatura que hable sobre plantas acuáticas, pero como alimento, es decir, cultivo de plantas acuáticas comestibles, agricultura acuática? No he visto muchos trabajos de eso. Yo sé que sobre todo los asiáticos utilizan, bueno, los asiáticos se comen casi todo, ¿no? Entonces, Eso dicen sí, de nosotros, de los yo mexicanos. creo que también. Y se Pero yo no comen. quiero Aquí en escuchar. México también hay tradiciones que se utilizan plantas acuáticas para comer, pero no está muy documentado. El doctor Antonio Lod creo que tuvo un estudiante también de eso. Nayeli también está trabajando sobre eso de las especies que son útiles. Y bueno, pues así como les hablaba yo del pulul, por ejemplo, todos conocemos el tule, Tifa dominguensis. Bueno, pues resulta que los rizomas se cocinan, son ricos en carbohidratos, tienen buen porcentaje de proteínas, se cocen y se cocinan con huevo, o sea, se comen. Pero hay tantas cosas que se pueden comer, así como las hojas de esta hipomea acuática y otras más. Están los berros, aunque no son nativos, son comestibles y tienen muy buenos antioxidantes, proporcionan vitaminas y minerales. Entonces, las verduras verdes que vienen de plantas acuáticas, pues son susceptibles de aprovecharse. No hay mucha información. Yo no he visto un libro así. He visto artículos, por ejemplo, en la botánica de plantas acuáticas. En el Congreso de Tabasco hubo, pero no hay tantos. Igual hay que hacer trabajo ahí. Valdría hacer una compilación ilustrada, como más accesible al Ajá, público en general, para igual seguir enganchando a los futuros estudiosos. exacto. Será muy interesante. Guillermo Valderas, saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Saludos. Isabel Ortiz, saludos al doctor Arturo Mora, gracias por apoyarme cuando tengo dudas con alguna planta. De nada, Isabel, con gusto. Marco, ¿hay algún manejo de flora acuática dentro de ecosistemas urbanos? Bueno, sí, el doctor Alejandro Alba está trabajando precisamente con ese tema. Yo creo que faltan mucho trabajo para hacer, pero así como en el pasado estábamos interesados en mantener la flora nativa para los jardines públicos, bueno, ahora se está trabajando con las plantas acuáticas y es difícil cambiar la mentalidad, sobre todo de las autoridades. Me decía Alejandro que él estaba trabajando con las plantas acuáticas de unas zonas de canales y estaba muy bonito y de repente vinieron las máquinas, se los limpiaron, se los quitaban, ¿no? Entonces, no hay muchos datos al respecto, pero es una línea que se está llevando a cabo ahora ahí en el centro del país y yo creo que dentro de poco, si no existe, va a ser un manual de Alejandro Al. Perfecto. Ahora ya estamos acabando con las preguntas para que lo dejemos descansar. Dice Jorge Antonio, doctor, saludos. ¿Tendrá literatura recomendada sobre plantas acuáticas de México? Sí, ahorita la Biblia de las plantas acuáticas en México son estos libros, son 2 tomos que tenemos. Hay trabajo disperso. Yo estoy trabajando con algunos grupos en particular, otros colegas allá en Querétaro, otros están en Tabasco, otros en Durango. No hay tanta gente, pero a nivel nacional, si ustedes quieren identificar plantas acuáticas, pueden usar una flora regional, flora de Veracruz, flora del Bajío, pero particularmente en estos libros que están disponibles, el IBUNAM los vende. Ahí están 2 tomos de plantas acuáticas mexicanas y vienen sus imágenes y sus claves taxonómicas. Entonces, vale la pena. Estos sí los pueden usar. Muy bien. Ahora, Fran Patiño, me sorprende el hecho que exista una buena biodiversidad de hidrófitas. En el acuarismo siempre se mantienen especies sudamericanas y asiáticas mayormente. La introducción de especies nativas puede ser buena estrategia para su conservación y divulgación de las especies. Exactamente. Es lo mismo que con las plantas terrestres. ¿Por qué tenemos que usar plantas de Sudamérica, de África o de Europa, de otros lados, si tenemos una riqueza biológica impresionante? No le pide nada una planta acuática nativa a una planta exótica. Los acuaristas lo que han hecho es reproducir las plantas que les venden y que se comercializan en todos lados, y es muy fácil ya comprarlas por internet. Pero, pues, Nayeli está haciendo un trabajo muy bueno de reproducción de plantas nativas aquí en México, en el Jardín Botánico de la UNAM. Entonces, es cuestión de difundir esta información y luego que las mismas casas que venden estas plantas utilicen la flora nativa
para evitar los problemas de las introducciones y los accidentes que desplacen a las especies de México o de cualquier otra parte del mundo pueden tener problema. Entonces, estamos en el mismo mundo, cada quien tiene su biodiversidad, usemos lo que tenemos y eso después nos lo va a agradecer la naturaleza. Sí, se van a evitar muchos problemas, pues sí, de invasión y hasta económicos, ¿no? Porque erradicar esas Y invasoras después está en chino. sale caro. Ujú. ¿Gratiola es abundante en México? Nos pregunta Dagoberto. Gratiola no es una planta muy común. De hecho, no hay una gran cantidad de especies. Las Scrofulariaceae es una familia que no tiene tantos elementos acuáticos, pero Gratiola, por ejemplo, es uno de ellos. Entonces, sí hay algunas pocas especies, no son acuáticas estrictas, pero sí son subacuáticas y están ligados a estos ambientes. Perfecto. Y bueno, ya aquí Alejandro Federico nos comparte el link de un libro para utilizar plantas acuáticas. Muchas Bueno. gracias, Alejandro. Está en las redes, ahí es un libro como para el uso de todas las plantas, de todo el mundo. Se ha publicado varias veces, varias ediciones. Está muy bueno. Perfecto. Y bueno, ya finalmente tenemos a nuestra querida Mané Salinas diciendo muchas gracias, doctor Arturo. Me encantó. Abrazo desde Monterrey. Abrazos, Ani. Y por fin lo logramos. Pudimos. Terminamos. Bueno, es que yo sabía que iba a ser un éxito su charla, pero bueno, no sabía que iba a ser tan poderosa, ¿no? La explicación llena de imágenes, de anécdotas. Entonces yo creo que transmitió de manera muy fiel, pues su cariño por este grupo de plantas y por todo lo que ha aprendido con sus mentores y ahora pues con todas estas personas que nos están viendo. Creo que ya dejó sí o sí sembrada esta semilla en la superficie, o no sé cómo germinan las semillas de las acuáticas. Pero bueno, entonces ya nos dicen saludos desde El Salvador, muchas gracias. Pues yo creo que ya nos vamos despidiendo Claro. de esta bonita charla. No sé si quiera decir algo, doctor, antes de Pues irnos. agradecer a la Sociedad Botánica y particularmente a esta nueva mesa directiva, Telvina y en tu caso Nayeli, que fueron las personas que me ayudaron para hacer esta presentación. Espero que haya sido del agrado de todos y pues en cualquier momento que necesiten otra cosa, con todo gusto, aquí estamos desde el noreste de México. Perfecto. Telvina va a entrar para saludar. No, pues más que nada para agradecer. Se tarda un poco a veces, yo te batallo para entrar. Pues más que nada para agradecer que nos hayas dado esta charla tan interesante como se ve. Sí, tal vez las redes, el internet está un poco lento. Creo que ya. Ya, ahora sí. Ok, pues nada, Arturo, muchas gracias por aceptar la invitación para darnos esta charla y se ve que hay muchas áreas de oportunidad para entrarle a toda esta flora acuática de México. Por ahí todas las preguntas lo reflejaban. Gracias. Muchas gracias. Descansen y nos vemos en un mes. Ya Hasta tenemos luego. el siguiente fantástico, así que pronto les daremos ahí una probadita. Migraremos de la flora acuática a la flora gipsófila. Spoiler alert. Spoiler. Bueno, que descansen. Hasta luego. Adiós.